¿Sabías que el 78% de las personas que ganan más de $100,000 al año viven de cheque en cheque? No es un error de matemáticas, es un error de deseo. Napoleon Hill lo descubrió hace casi un siglo, entrevistando a más de 500 hombres que amasaron fortunas inmensas, y encontró algo que ninguna universidad enseña. La riqueza no comienza en la cuenta bancaria, comienza en un estado mental tan intenso que roza lo espiritual. La Biblia lo dijo mucho antes que Hill, cuando en Proverbios se advierte que el que ama el sueño se empobrecerá. No es casualidad, es una ley. Hoy vamos a desarmar pieza por pieza el primer principio para construir riqueza, según Napoleon Hill, el deseo ardiente. Y te prometo que al final de este video entenderás por qué tal vez llevas años queriendo prosperar sin haber deseado jamás con la intensidad que la vida exige. Si esto resuena contigo, dale like, suscríbete y coméntame desde qué país me estás viendo, porque quiero saber cuántos estamos decididos a romper este ciclo hoy mismo. La pobreza es un pecado que tú eliges sin saberlo. Quiero que te detengas un segundo y te hagas una pregunta incómoda. ¿Alguna vez has deseado el dinero de la misma forma en que un hombre que se ahoga desea el aire? Napoleon Hill fue brutalmente honesto en su obra, cuando explicó que la mayoría de las personas jamás experimentan un deseo ardiente por la riqueza. Solo tienen un anhelo tibio, una ilusión pasajera, un «me gustaría tener más dinero», que se disuelve apenas aparece la primera factura o el primer comentario desalentador de un familiar. Y aquí está la revelación que pocos se atreven a decir en voz alta. Esa tibieza no es neutral. Esa tibieza es, en términos espirituales, una forma silenciosa de pecado, porque implica desperdiciar el potencial que fue depositado en ti desde el principio. Piénsalo con calma. En la parábola de los talentos, el Señor no castigó al siervo por perder dinero en una mala inversión. Lo castigó por enterrar lo que se le había confiado, por miedo, por pereza, por conformismo. Ese siervo tenía un talento y decidió no desearlo, no multiplicarlo, no arriesgarse por él. Napoleon Hill, sin saberlo, o quizás sabiéndolo perfectamente, describió el mismo patrón humano. La pobreza no es un castigo divino ni una fatalidad del destino. Es la consecuencia natural de enterrar el deseo bajo capas de miedo, comodidad y excusas heredadas de generación en generación. Aquí hay algo que la mayoría de los canales de finanzas jamás te van a explicar con esta claridad. El cerebro humano, desde el punto de vista neurológico, no distingue entre un deseo débil y una preferencia pasajera. Ambos generan la misma actividad cerebral mínima, la misma dopamina baja, el mismo nivel de compromiso. Es solo cuando el deseo se vuelve obsesivo, cuando ocupa tus pensamientos al despertar y antes de dormir, que el cerebro activa la corteza prefrontal de forma sostenida, el área responsable de la planificación, la disciplina y la ejecución de metas a largo plazo. Esto no es esoterismo, es neurociencia aplicada a lo que Hill llamaba deseo ardiente y lo que la Biblia llamaba, siglos antes, buscar con todo el corazón. Charlie Munger, el socio inseparable de Warren Buffett, repitió durante décadas una idea que conecta perfectamente con este principio. La forma de conseguir lo que quieres es merecer lo que quieres. Y merecerlo, según Munger, no es una cuestión de suerte ni de golpes de fortuna. Es consecuencia directa de una obsesión disciplinada por mejorar, por entender, por no conformarte con la mediocridad financiera que la sociedad normaliza. Munger jamás mezcló religión con inversión de forma explícita, pero su filosofía de vida, paciencia extrema, disciplina inquebrantable, desapego del lujo innecesario, es sorprendentemente cercana a los principios de mayordomía que aparecen una y otra vez en las Escrituras.
Ahora bien, ¿por qué la mayoría de las personas viven en pobreza o en una clase media que apenas sobrevive? Porque han normalizado el deseo tibio. Se conforman con algún día, con cuando mejore la economía, con cuando encuentre el trabajo correcto. Napoleon Hill fue tajante en este punto. Nadie ha alcanzado una fortuna significativa esperando a que las condiciones sean perfectas. Todos los hombres que él entrevistó, Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, atravesaron periodos de escasez, dudas y fracasos estrepitosos. La diferencia no estuvo en las circunstancias externas, sino en la intensidad interna del deseo que rehusaba apagarse. Vamos a lo práctico, porque este video no es solo teoría bonita. Hill identificó 6 pasos concretos para transformar el deseo en su equivalente material, y quiero que los grabes en tu mente ahora mismo. Primero, define con exactitud la cantidad de dinero que deseas. No sirve decir, quiero ser rico. La mente necesita una cifra precisa para poder trabajar sobre ella. Segundo, determina qué estás dispuesto a dar a cambio de ese dinero, porque nada se obtiene sin una contrapartida real de esfuerzo, servicio o sacrificio. Tercero, establece una fecha límite definitiva para poseer el dinero que deseas. Un deseo sin fecha es solo un sueño flotando sin ancla. Cuarto, crea un plan definido para llevar a cabo tu deseo y comienza a ponerlo en práctica inmediatamente, tengas o no tengas la preparación completa para hacerlo. Quinto, escribe una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que piensas acumular, el límite de tiempo para adquirirlo, lo que estás dispuesto a dar a cambio y el plan mediante el cual la reunirás. Sexto, lee esta declaración en voz alta 2 veces al día, una vez antes de dormir y otra al despertar, viéndote y sintiéndote ya en posesión de ese dinero. Esto no es magia. Esto es reprogramación mental sostenida, algo que la ciencia moderna llama priming cognitivo y que la fe llama confesión de aquello que aún no se ve. Santiago, en su carta, lo resume con precisión quirúrgica. La fe sin obras está muerta. No basta con desear, no basta con orar por prosperidad. El deseo ardiente exige un plan, una fecha, una acción diaria y sobre todo, una disposición total a incomodarte en el proceso. Aquí viene la parte que más incomoda a la audiencia, pero que es necesaria decirla sin rodeos. Si llevas años en la misma situación financiera, si las deudas se repiten como un patrón cíclico, si sientes que el dinero se te escapa entre los dedos sin importar cuánto trabajes, probablemente no tienes un problema de suerte ni de mercado. Tienes un problema de deseo tibio. Y el deseo tibio, con el tiempo, se convierte en resignación, y la resignación se disfraza de conformidad espiritual, como si aceptar la escasez fuera sinónimo de humildad ante Dios. Nada más alejado de la verdad. La Escritura jamás glorifica la pereza ni el conformismo. Glorifica la fidelidad, el trabajo diligente y la multiplicación de lo recibido. Napoleon Hill cuenta la historia de Edwin C. Barnes, un hombre que llegó literalmente sin dinero a las puertas de Thomas Edison, con el único y ardiente deseo de convertirse en su socio de negocios. No tenía contactos, no tenía capital, no tenía siquiera una oferta concreta. Lo único que tenía era una decisión tan intensa que Edison mismo, años después, reconoció que Barnes se comportaba como si ya fuera mi socio desde el primer día que cruzó esa puerta. Ese deseo, sostenido durante años en trabajos menores y rechazos constantes, terminó por materializarse cuando surgió la oportunidad de distribuir el nuevo dictáfono de Edison. Barnes se convirtió en millonario, no por suerte, por la intensidad inquebrantable de un deseo que rehusó morir. La pregunta que quiero dejarte antes de cerrar este primer bloque es la siguiente. ¿Tu deseo actual por prosperar tiene la intensidad de Barnes tocando la puerta de Edison sin nada que perder?
¿O se parece más al siervo que enterró su talento por miedo a fallar? La diferencia entre esos dos caminos no es el talento disponible. Es la decisión de dejar de vivir en la tibieza y comenzar a arder por aquello que dices desear. La señal que Dios te envía antes de la ruina financiera y que ignoras. Hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacerse en voz alta. ¿Y si esa ansiedad que sientes cada vez que revisas tu cuenta bancaria no es solo estrés, sino una advertencia? Napoleon Hill dedicó años de investigación a un fenómeno que hoy la neurociencia confirma con precisión. El cuerpo y la mente emiten señales mucho antes de que la crisis financiera se manifieste en la realidad externa. El problema no es que Dios no envíe advertencias. El problema es que hemos sido entrenados, culturalmente, para silenciar esas señales con distracciones, entretenimiento y la famosa frase, ya se arreglará solo. Vamos a nombrar estas señales con claridad, porque ponerles nombre es el primer paso para dejar de ignorarlas. La primera señal es la inquietud recurrente. Ese nudo en el estómago que aparece cada fin de mes, cada vez que llega una notificación bancaria, cada vez que alguien menciona la palabra inversión y tú sientes un rechazo instantáneo. Hill llamaba a esto el eco del subconsciente. Esa parte de la mente que sabe, mucho antes que la razón consciente, que algo en el manejo del dinero no está alineado con el propósito de vida. La Biblia, en el libro de Proverbios, lo describe de una forma casi idéntica. El corazón inquieto no descansa. Y advierte que la falta de sabiduría en el manejo de los recursos termina, tarde o temprano, manifestándose como consecuencia visible. La segunda señal es el patrón repetitivo de deudas que parecen resolverse solo para regresar meses después, como una marea que nunca se retira del todo. Esto no es casualidad ni mala suerte estadística. Charlie Munger explicó en múltiples ocasiones que los seres humanos tendemos a repetir los mismos errores financieros porque no identificamos la causa raíz, solo tratamos los síntomas. Pagamos una deuda con otra deuda, apagamos un incendio con gasolina disfrazada de solución rápida, y luego nos sorprendemos cuando el ciclo regresa con más fuerza. Munger insistía en invertir tiempo en entender el por qué, antes de actuar sobre el cómo, porque sin ese entendimiento profundo, cualquier solución es apenas un parche temporal. La tercera señal, y quizás la más ignorada de todas, es el estancamiento profesional acompañado de una comodidad sospechosa. Te quedas en un trabajo que no te desafía, en un negocio que no crece, en una rutina que no exige nada nuevo de ti, y en lugar de sentir alarma, sientes alivio. Ese alivio es la trampa. Hill advertía que el mayor enemigo del éxito financiero no es el fracaso, es la comodidad prematura, porque adormece el deseo ardiente que vimos en el capítulo anterior y sustituye la ambición legítima por una falsa sensación de seguridad. Ahora quiero llevarte a un terreno que pocos canales tocan con seriedad. La explicación neurológica detrás de estas señales. Cuando el cerebro percibe una incoherencia entre nuestros valores declarados, por ejemplo, quiero prosperar, quiero cuidar a mi familia, y nuestras acciones reales, gastar impulsivamente, evitar revisar las finanzas, posponer decisiones importantes, se activa una región llamada corteza cingulada anterior, responsable de detectar conflictos internos. Ese conflicto se traduce en malestar físico, tensión en el pecho, insomnio leve, irritabilidad sin causa aparente. No es debilidad de carácter. Es tu propio sistema nervioso tratando de decirte que hay una desalineación urgente entre lo que dices querer y lo que realmente estás haciendo. Aquí es donde entra la dimensión espiritual con toda su fuerza.
En el libro de Ageo, Dios le pregunta directamente a su pueblo por qué construyen casas techadas mientras su casa permanece en ruinas, y les advierte que por eso sembráis mucho y recogéis poco. Esa es, en esencia, la misma ley que Hill descubrió siglos después estudiando a los hombres más prósperos de su generación. Cuando las prioridades están invertidas, cuando se invierte energía en lo secundario y se descuida lo esencial, el resultado natural es la escasez, sin importar cuánto esfuerzo físico se ponga en el proceso. Quiero darte ahora una guía práctica para reconocer e interpretar estas señales antes de que se conviertan en una crisis mayor. Primero, lleva un registro honesto de tus emociones relacionadas con el dinero durante 7 días consecutivos. Anota cada momento de ansiedad, evitación o incomodidad y qué situación específica lo provocó. Segundo, identifica el patrón repetitivo. Pregúntate, ¿esta misma sensación ya la había sentido antes en circunstancias similares? Los patrones repetidos son la forma más clara en que el subconsciente, y me atrevo a decir, la providencia misma, insiste en mostrarte algo que necesitas corregir. Tercero, distingue entre comodidad y paz genuina. La paz genuina no requiere evitar la realidad. La comodidad, sí. Si sientes tranquilidad solo cuando no revisas tus cuentas, eso no es paz, es evasión disfrazada. Cuarto, actúa dentro de las primeras 24 horas después de identificar una señal clara. Hill era enfático en que la procrastinación es el asesino silencioso de los grandes propósitos. Una señal ignorada durante mucho tiempo pierde su poder de alarma y se convierte en la nueva normalidad, por más dañina que sea. Quinto, busca consejo de alguien que ya haya superado una situación similar a la tuya, no de alguien que simplemente te consuele sin ofrecerte una perspectiva real de cambio. La Biblia es clara en Proverbios cuando dice que en la multitud de consejeros hay seguridad, pero el consejo debe venir de sabiduría probada, no de opiniones sin fundamento. Permíteme compartirte un ejemplo que ilustra esto perfectamente. Napoleon Hill relató el caso de un hombre que durante años sintió una inquietud constante respecto a su negocio de distribución. Una sensación que describía como algo no está bien, aunque los números parezcan estar en orden. Decidió finalmente investigar a fondo y descubrió que uno de sus socios estaba desviando recursos de forma sutil, algo que ningún reporte superficial había detectado. La señal interna se adelantó meses a la evidencia externa. Quienes ignoran estas alarmas internas terminan enfrentando la misma crisis, pero con menos tiempo de reacción y mayores pérdidas acumuladas. Es momento de hacerte una pregunta directa y necesaria. ¿Cuántas veces, en los últimos meses, has sentido esa inquietud financiera y la has silenciado con una serie en streaming, una compra impulsiva o la frase cómoda de «ya lo resolveré después»? No te lo pregunto para generarte culpa paralizante, te lo pregunto porque reconocer la señal es exactamente el primer acto de sabiduría que separa a quienes evitan la ruina de quienes la repiten indefinidamente. Cuéntame en los comentarios ¿cuál de estas 3 señales reconoces con mayor claridad en tu propia vida? Porque quiero leer tu experiencia y responder personalmente a varios de ustedes. El secreto que Napoleon Hill encontró en la Biblia y que la Iglesia nunca te enseñó. Hay una escena que pocos conocen sobre Napoleon Hill. Pasó años estudiando textos religiosos junto a su investigación sobre los hombres más ricos de su época, buscando un patrón que conectara ambos mundos. Lo que encontró fue tan simple que resulta incómodo. La Biblia está llena de principios de multiplicación, siembra y administración de recursos que, curiosamente, muy pocas congregaciones enseñan con la profundidad práctica que merecen. No hablamos de una interpretación forzada ni de mezclar fe con codicia.
Hablamos de leer con atención lo que ya estaba escrito, sin el filtro que reduce la prosperidad a un tema tabú o sospechoso dentro de muchos espacios religiosos. Empecemos por la parábola de los talentos, mencionada brevemente en el capítulo anterior, pero que merece un análisis mucho más profundo aquí. Un hombre reparte su fortuna entre 3 siervos según la capacidad de cada uno. 5 talentos al primero, 2 al segundo, 1 al tercero. Los 2 primeros negocian, invierten, arriesgan y duplican lo recibido. El tercero, dominado por el miedo, entierra su talento para protegerlo. Cuando el Señor regresa, no elogia la prudencia del tercer siervo, lo reprende con dureza y le quita lo poco que tenía para dárselo a quien ya multiplicó más. Este pasaje, leído durante siglos casi exclusivamente en clave espiritual abstracta, es en realidad un manual de administración de recursos con una conclusión brutal. No hacer nada con lo que se te confía es peor que arriesgarse y fallar. Napoleon Hill llegó a una conclusión casi idéntica estudiando a hombres como Andrew Carnegie y Henry Ford. El miedo a perder es, paradójicamente, la razón principal por la que la mayoría de las personas jamás ganan de forma significativa. Ambos, el texto bíblico y la investigación de Hill, escrita miles de años después, coinciden en un punto que la mayoría ignora. El estancamiento no es una posición neutral. Es una decisión activa, con consecuencias tan reales como las de una mala inversión. Ahora quiero mostrarte algo que pocos se atreven a explicar desde el púlpito. El principio de la siembra y la cosecha, mencionado en Gálatas, cuando se establece que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este versículo suele aplicarse casi exclusivamente al comportamiento moral, y sí, aplica ahí también, pero su alcance es mucho más amplio. Es una ley de causa y efecto que gobierna igual de estrictamente el terreno financiero. Si siembras impulsividad, gastos sin propósito y decisiones tomadas por ansiedad, cosecharás inestabilidad. Si siembras disciplina, estudio constante y decisiones meditadas, la cosecha, tarde o temprano, refleja esa siembra. La ley no distingue si crees en ella o no. Opera con la misma consistencia que la gravedad. Charlie Munger, sin citar jamás un versículo bíblico de forma directa, vivió exactamente bajo este principio. Su filosofía de invertir en lo que entiendes con paciencia extrema, evitando el ruido de las modas financieras, es una traducción casi literal del principio de siembra constante y cosecha diferida. Munger repitió en múltiples entrevistas que la riqueza real se construye lentamente, mediante decisiones aburridas pero correctas, sostenidas durante décadas, no mediante golpes de suerte especulativos. Esa paciencia, ese rechazo a la gratificación inmediata, es el mismo principio que Eclesiastés describe cuando advierte que el que ama el dinero no se saciará de dinero, si su enfoque está puesto solo en la acumulación sin propósito, en lugar de en la administración sabia y paciente de lo que ya posee. Aquí llegamos a la parte que la mayoría de las iglesias evita profundizar, no por mala intención, sino por miedo a que se malinterprete como un mensaje de prosperidad vacío. El concepto de mayordomía. Ser mayordomo no significa ser dueño absoluto de tus recursos. Significa ser un administrador responsable de algo que te fue confiado con un propósito específico. José, en Egipto, no acumuló grano para sí mismo durante los años de abundancia. Administró con visión de largo plazo para sostener a toda una nación durante los años de escasez que vendrían después. Ese es el modelo bíblico de manejo financiero. Previsión, disciplina y administración con propósito. No acumulación egoísta, ni tampoco pobreza voluntaria disfrazada de humildad. Vamos a lo concreto, porque quiero que salgas de este capítulo con herramientas aplicables hoy mismo. Primero, identifica tu talento actual.
ya sea una habilidad, un ahorro pequeño o una oportunidad de negocio, y pregúntate honestamente si lo estás multiplicando o enterrando por miedo. Segundo, aplica el principio de siembra consciente. Antes de cada gasto significativo, pregúntate qué tipo de cosecha estás sembrando con esa decisión, no solo en el corto plazo, sino en los próximos 5 años. Tercero, adopta la paciencia de Munger en tus decisiones financieras. Evita perseguir tendencias de enriquecimiento rápido que prometen resultados en semanas. La ley de la siembra exige tiempo, y quien intenta acelerarla artificialmente casi siempre termina perdiendo lo poco que sembró. Cuarto, ejerce mayordomía real sobre lo que ya tienes, por pequeño que parezca. Muchas personas esperan tener grandes sumas de dinero para empezar a administrar con sabiduría, cuando la disciplina con lo poco es exactamente lo que prepara la capacidad de manejarlo mucho. Quinto, comparte una parte de tu multiplicación con otros, ya sea enseñando lo aprendido, apoyando a alguien en necesidad o invirtiendo en el crecimiento de tu comunidad. Este principio, presente tanto en la ética de muchos filántropos exitosos, como en la enseñanza bíblica del diezmo y la generosidad, refuerza el ciclo de siembra y cosecha en lugar de romperlo con el egoísmo. Quiero cerrar este capítulo con una reflexión directa. Durante generaciones, muchas personas de fe han crecido escuchando que hablar de dinero es incómodo, casi contradictorio con la espiritualidad genuina. Pero la Biblia, leída sin ese filtro cultural heredado, habla de finanzas, inversión, planificación y multiplicación con una frecuencia sorprendente. Napoleon Hill no inventó estos principios, los redescubrió y los sistematizó para el mundo moderno. La pregunta que te dejo es la siguiente. Si estos principios estuvieron siempre disponibles en un libro que millones de personas leen cada semana, ¿qué te ha estado deteniendo a ti, específicamente, de aplicarlos con la misma disciplina con la que aplicas cualquier otra área de tu vida espiritual? Escríbeme en los comentarios qué talento sientes que has estado enterrando hasta hoy, porque quiero conocer tu historia y ayudarte a encontrar el camino para multiplicarlo. ¿Por qué tus oraciones por dinero no son escuchadas, según la ley del deseo? Quiero comenzar este capítulo con una confesión incómoda que muchas personas de fe nunca se atreven a hacer en voz alta. Han orado durante años pidiendo prosperidad, estabilidad y provisión, y sin embargo, su situación financiera sigue prácticamente igual. La reacción automática suele ser culpar a Dios, culpar a la mala suerte o resignarse pensando que esta es la voluntad divina para mi vida. Pero Napoleon Hill, sin proponérselo directamente, describió un mecanismo que explica gran parte de este fenómeno y que conecta de forma sorprendente con un principio bíblico que casi nunca se enseña junto a las peticiones económicas. La fe sin un plan definido es apenas un deseo tibio disfrazado de oración. Detengámonos en Santiago 4:3, un versículo que suele citarse a medias. Pedís y no recibís porque pedís mal. La mayoría se queda solo con esa frase y la interpreta como un castigo arbitrario, sin profundizar en el resto del pasaje, que explica que se pide mal cuando se pide para gastar en los deleites. Es decir, sin un propósito claro, sin un plan de acción, sin una intención definida más allá del deseo de recibir. Esto es exactamente lo que Hill identificó al estudiar a cientos de personas que fracasaron económicamente pese a querer el éxito con todas sus fuerzas. Pedían sin definir, deseaban sin estructurar, esperaban sin actuar. Aquí es donde entra un concepto que muy pocos predicadores conectan con la educación financiera. La oración, en su sentido más profundo, no es un sustituto de la acción, es el complemento espiritual de un plan concreto. Cuando Hill hablaba del deseo ardiente en el primer capítulo de nuestra serie, describía un estado mental tan intenso que se traduce automáticamente en acción sostenida. La oración funciona de manera similar cuando está bien orientada.
No es una lista de peticiones flotantes, es la declaración consciente de un propósito definido, acompañada de la disposición a trabajar por él. Vamos a la explicación práctica, porque este principio, bien entendido, cambia completamente la forma en que te acercas al tema del dinero desde la fe. Existen 3 errores comunes que explican por qué muchas oraciones financieras parecen no ser escuchadas, y quiero desglosarlos uno por uno con total claridad. El primer error es la petición difusa. Orar, Señor, bendíceme financieramente, es equivalente, en términos de Hill, a decir, quiero ser rico sin cifra, sin fecha, sin plan. Recordemos el primer paso que vimos en el capítulo 1, la mente, y me atrevo a decir que la providencia misma responde a la claridad, no a la vaguedad. Una petición sin dirección concreta no tiene manera de traducirse en una acción concreta, y sin acción concreta no hay materialización posible, por más fe que se declare tener. El segundo error es la ausencia de obediencia en lo pequeño. Lucas 16:10 lo expresa con una precisión que sorprende a quienes lo leen por primera vez en este contexto. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Muchas personas oran pidiendo grandes sumas de dinero mientras descuidan la administración responsable de lo poco que ya tienen. No llevan un presupuesto, gastan impulsivamente, ignoran pequeñas deudas acumulables. Charlie Munger fue enfático toda su vida en un principio casi idéntico. Quien no puede manejar disciplinadamente cantidades pequeñas de dinero jamás estará preparado para manejar sabiamente cantidades grandes. Porque el problema nunca fue la cantidad, siempre fue el hábito. El tercer error, quizás el más doloroso de reconocer, es la fe pasiva disfrazada de espiritualidad. Existe una diferencia enorme entre confiar en la provisión divina y usar esa confianza como excusa para no actuar. Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, fue directo hasta el punto de resultar incómodo para muchos lectores modernos. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Este pasaje no es una condena a quienes enfrentan circunstancias fuera de su control, es una advertencia clara contra la pasividad voluntaria disfrazada de espera espiritual. La fe genuina impulsa a la acción. La fe pasiva solo produce excusas elaboradas con vocabulario religioso. Ahora quiero mostrarte cómo corregir esto de forma práctica, uniendo el principio de Hill con la estructura de una oración financiera bien orientada. Primero, antes de orar por una cifra específica, escribe esa cifra con exactitud, igual que en el ejercicio del capítulo 1. La claridad en la petición refleja claridad en el propósito. Segundo, incluye en tu oración una declaración de acción, no solo de petición. En lugar de decir únicamente, necesito este dinero, declara también, estoy dispuesto a trabajar, aprender y disciplinarme para merecerlo, y te pido sabiduría para identificar el camino correcto. Tercero, revisa tu administración actual antes de pedir más. Haz un inventario honesto de tus finanzas presentes. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? ¿En qué se está filtrando el dinero sin propósito claro? Es difícil que una petición de multiplicación sea escuchada cuando lo que ya se posee no está siendo administrado con cuidado. Cuarto, establece un plazo razonable y actúa dentro de él con constancia diaria, tal como Hill recomendaba leer la declaración de deseo 2 veces al día. La oración financiera funciona de forma similar cuando se sostiene con disciplina, no cuando se hace una sola vez y se abandona ante la primera señal de que no está funcionando. Quinto, mantén gratitud activa por lo que ya posees mientras trabajas por lo que deseas. Esto no es una técnica de manifestación vacía, es un principio que evita que la ambición se convierta en ansiedad y que mantiene la mente en un estado de confianza productiva en lugar de desesperación paralizante. Quiero cerrar este capítulo con un ejemplo que ilustra perfectamente este punto. Hill,
Relató el caso de un vendedor que, tras meses de dificultades económicas, decidió no solo orar por ventas, sino escribir un plan detallado de cuántas visitas realizaría diariamente, qué guión utilizaría y qué objeciones anticipaba enfrentar. Su oración diaria dejó de ser «ayúdame a vender más» y se convirtió en «dame la disciplina para cumplir este plan que ya diseñé y la sabiduría para ajustarlo cuando sea necesario». En menos de un trimestre, sus resultados se triplicaron. La diferencia no fue una intervención mágica repentina, fue la unión exacta entre fe declarada y acción estructurada. La pregunta que te dejo antes de cerrar este bloque es directa. ¿Tus oraciones financieras incluyen un plan tan concreto como tus peticiones? ¿O le estás pidiendo a Dios que haga la parte del trabajo que en realidad te corresponde a ti definir y ejecutar? Cuéntame en los comentarios si alguna vez te habías detenido a pensar en esta diferencia, porque quiero leer tu reflexión y responder personalmente a quienes se animen a compartir su experiencia. Los 40 días que transforman un deseo en riqueza real. Método espiritual financiero. El número 40 aparece una y otra vez en la Biblia, en momentos de transformación decisiva. Moisés pasó 40 días en el monte antes de recibir la ley. Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público. El pueblo de Israel caminó 40 años antes de entrar a la tierra prometida. No es casualidad simbólica ni numerología vacía. 40 representa, consistentemente, el tiempo necesario para que una transformación profunda se consolide antes de manifestarse externamente. Napoleon Hill, sin usar jamás ese lenguaje bíblico, describió un fenómeno prácticamente idéntico al hablar de la repetición sostenida de la declaración de deseo. La mente necesita un periodo de exposición constante antes de que la idea se convierta en convicción, y la convicción en acción automática. Vamos a construir juntos, en este capítulo final, un método concreto de 40 días que une la disciplina financiera con la disciplina espiritual, tomando lo mejor de ambos mundos que hemos explorado durante todo este video. Este no es un ejercicio de motivación vacía que se olvida a la semana siguiente. Es una estructura diaria diseñada para instalar, de forma progresiva, los principios que Hill documentó en hombres que construyeron fortunas reales y que las Escrituras enseñaron miles de años antes con otro vocabulario, pero con la misma esencia. La primera fase de este método abarca los días 1 al 10, y su propósito es la claridad radical. Cada mañana, durante estos 10 días, vas a escribir con exactitud la cifra que deseas alcanzar, el propósito detrás de esa cifra y la fecha límite que te has propuesto, exactamente como describimos en el capítulo 1. No basta con pensarlo, debe quedar escrito de tu puño y letra, porque el acto físico de escribir activa regiones cerebrales distintas a las del simple pensamiento pasajero, reforzando la memoria y el compromiso. Además, cada noche de esta primera fase, vas a revisar tu día identificando si silenciaste alguna señal financiera, como las que describimos en el capítulo 2. Este ejercicio de doble revisión, mañana y noche, comienza a entrenar tanto la claridad del deseo como la sensibilidad ante las advertencias internas. La segunda fase comprende los días 11 al 20. Y se centra en la administración fiel de lo pequeño, retomando el principio de mayordomía del capítulo 3. Durante estos 10 días, vas a llevar un registro detallado de cada gasto, por mínimo que sea, y clasificarlo en 3 categorías: necesidad, inversión o impulso. No se trata de restringirte de forma extrema, se trata de generar conciencia total sobre hacia dónde fluye tu dinero actualmente. Muchas personas descubren, en esta fase, que un porcentaje sorprendente de sus recursos se filtra en decisiones impulsivas que ni siquiera recuerdan haber tomado conscientemente. Esta fase es incómoda para la mayoría,
porque expone patrones que preferíamos no ver, pero es exactamente esa incomodidad la que produce el cambio real, de la misma manera que un entrenamiento físico exigente produce el fortalecimiento muscular que uno busca. La tercera fase, del día 21 al 30, integra la oración orientada a la acción que desarrollamos en el capítulo 4. Cada día, durante esta etapa, vas a declarar en voz alta tu propósito financiero acompañado de un compromiso concreto de acción para ese mismo día. Una llamada que debías hacer y postergabas. Una habilidad que debías estudiar. Una conversación financiera pendiente con tu familia. La clave de esta fase es que la oración deje de ser una petición aislada y se convierta en una declaración que siempre incluye una acción medible ese mismo día. Es en esta etapa donde la mayoría de las personas comienzan a notar cambios tangibles, no porque haya ocurrido algo mágico, sino porque 30 días de acción alineada con un propósito claro producen resultados naturales y acumulativos. La cuarta y última fase, del día 31 al 40, es la fase de consolidación y multiplicación. Durante estos últimos 10 días, vas a identificar una forma concreta de compartir lo aprendido o lo obtenido, retomando el principio de siembra y cosecha del capítulo 3. Puede ser enseñarle a un familiar lo que has aprendido sobre administración financiera, apoyar a alguien que atraviesa una dificultad similar a la que tú enfrentabas hace 40 días, o simplemente ser transparente con tu círculo cercano sobre el proceso que atravesaste. Este acto de compartir no es opcional ni decorativo. Es la parte del proceso que cierra el ciclo de siembra y cosecha, generando una responsabilidad social que refuerza tu propio compromiso a largo plazo. Quiero ser honesto contigo sobre algo importante. Estos 40 días no van a resolver, de forma mágica, todas tus deudas, ni multiplicarán tus ingresos de la noche a la mañana. Lo que sí van a hacer, de forma comprobada por la experiencia de miles de personas que han aplicado principios similares a lo largo de las décadas, es reprogramar tu relación con el dinero desde una base de claridad, disciplina y fe activa, en lugar de ansiedad, evasión y deseo tibio. Napoleon Hill documentó que los cambios de mentalidad más duraderos no ocurren por eventos únicos y dramáticos, sino por la repetición constante de pequeñas decisiones alineadas con un propósito claro, sostenidas durante un periodo suficiente para convertirse en hábito automático. Charlie Munger, en la última etapa de su vida, insistía en que la clave de su éxito no fue ningún golpe de genialidad aislado, sino la acumulación constante de pequeñas decisiones racionales sostenidas durante décadas enteras. Ese es exactamente el espíritu de este método de 40 días. No buscamos un milagro instantáneo, buscamos instalar, de forma progresiva y sostenida, el mismo tipo de disciplina que ha caracterizado a cada persona, creyente o no, que ha logrado una transformación financiera real y duradera. Conclusión. Hemos recorrido un camino que comenzó con una pregunta incómoda sobre el deseo tibio y terminó con un método concreto de 40 días para transformarlo en riqueza real. Vimos que la pobreza sostenida en el tiempo no es una fatalidad ni un castigo divino, sino la consecuencia de enterrar el talento por miedo, tal como advierte la parábola bíblica y confirma la investigación de Napoleon Hill. Aprendimos a reconocer las señales internas que anticipan la crisis financiera antes de que se manifieste externamente, y entendimos que ignorarlas repetidamente es lo que perpetúa el ciclo de escasez. Descubrimos que la Biblia contiene principios de multiplicación, siembra y mayordomía que rara vez se enseñan con profundidad práctica, y que Charlie Munger vivió, sin saberlo explícitamente, bajo una filosofía muy cercana a esos mismos principios. Comprendimos por qué muchas oraciones financieras parecen no ser escuchadas, no por falta de fe, sino por falta de un plan de acción que acompañe esa fe. Y finalmente,
Construimos un método estructurado de 40 días para instalar, paso a paso, cada uno de estos principios en tu vida diaria. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo concreto. No dejes que este video sea solo información interesante que olvidas en una semana. Elige hoy mismo el día 1 de tu proceso de 40 días. Escribe tu cifra, tu propósito y tu fecha límite antes de dormir esta noche. Y si este contenido te ha hecho reflexionar, dale like, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy, suscríbete para acompañarte en el resto de este proceso y cuéntame en los comentarios en qué fase del método planeas comenzar tu transformación. Nos vemos en el próximo video.